Algo, algo grande va a hacer el Señor esta noche, yo sé que es así, yo sé que algo muy hermoso va a ser. Génesis capítulo 1, versículo 1. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Versículo 3. Entonces dijo el Señor, haya luz, y hubo luz. Versículo 5. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. 6. Y dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 8. Y llamó Elohim a la expansión cielos. Versículo 11. Entonces dijo el Señor, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé frutos sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él, y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que recta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Ahora Génesis 2, versículo 16. Y ordenó el Señor al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Amén. Bien, siéntense. Leí bastantes pasajes y es por lo siguiente. La enseñanza se llama Principios del Yo Soy. Principios del Yo Soy. Hoy no voy a hablar de Dios, nada. Solo voy a hablar lo que Dios dijo, lo que Dios habló. No vamos a hablar de, para que no diga alguno, ya sé que va a hablar el pastor de revelación del Yo Soy. No, no se preocupe. Ya usted lo sabe muy bien, y si no, compró el libro, o si no, los CDs que ya están a la venta también, los CDs de estas enseñanzas del libro. Bien, principios del Yo Soy. Si ustedes miran, el primer versículo, 1:1, dice, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios dijo, y así todo fue, y Dios dijo, produzca la tierra, y Dios dijo, hagamos al hombre, y Dios dijo, haya luz. Todo lo que Dios dijo se hizo. Si uno mira, yo busqué conceptos sobre principios, conceptos que hay en internet sobre esta palabra, principio, y vi varios conceptos. Fíjese lo que dice. Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Se trata de normas de carácter general, máximamente universales. Ese es uno. Otro, los principios son declaraciones propias del ser humano que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad, y se los puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad. Otro más, los principios morales son una codificación de las cosas que el hombre ha descubierto que son malas para él mismo y para los demás en algún momento de su historia, y habiendo descubierto que estas cosas estorban su propio bienestar, legisló entonces sobre ellos. Significa
puso leyes a eso malo. Y último, los principios son como faros y leyes naturales que no se pueden quebrantar. Cuando digo toda esta enseñanza, o cuando saqué esta enseñanza, comencé yo, el Señor me mostró que hablara sobre los principios, y estuve toda esta semana, aunque ya tengo como 2 años que el Señor me ha hablado de los principios que uno como cristiano debe tener, pero veo los conceptos sobre principios, pero miramos lo que dice la Biblia con respecto a los principios. Y si miramos esto, todo esto de la creación, Dios dijo y se hizo, Dios dijo al hombre y se formó, todo esto son principios de Dios, o sea, cómo Dios formó y cómo lo que Dios dijo se hizo. Y no se puede retroceder, no se puede retractar. Principio de Dios con la creación de los cielos y la tierra y creación del ser humano. Entonces es lo siguiente, estos principios no cambian. Así el hombre quiera cambiarlos, no se puede, permanecen para siempre porque es una declaración de Dios. Dios dijo, sea la luz, y tal vez alguien diga, pues yo no creo en eso. Usted no cree, pero tiene luz en el día. O sea, ese principio no se puede quebrantar. Si usted dice, no me parece, no tiene que ver nada con que le parezca o no. Ya Dios lo declaró y se tiene que hacer, porque es un principio que Dios dijo desde la creación. Sea la luz, y la luz es porque Dios lo declaró y tiene que darse. Entonces, Dios dijo, haya luz y hubo luz. El hombre inventó la luz, pero la luz artificial. Ahora, ¿por qué el hombre pudo inventar esto? Porque Dios lo permitió. No es porque el hombre es más que Dios. Dios lo permitió porque la luz tiene que ver con un principio de Dios. Y entonces se tenía que dar esto. Llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Llamó a la expansión cielos. Igual, alguien puede decir, no creo, no me parece. Bueno, están los cielos. Pero hubo algo más. Dijo el Señor, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar, semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él, y fue así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, los hombres y mujeres, sembramos una semilla. Y como ya hay un principio que Dios declaró, que Dios dio, que la tierra tiene que producir semilla, entonces nosotros sembramos una semilla y algo que dijo Dios me está ayudando a mí, porque yo la siembro y lo único que tengo que hacer es regarla. Ahora, alguien puede decir, pues yo no la riego, a ver si crece. Resulta que uno ve las montañas, ¿y quién las riega? ¿Y quién se va a ir con un carrotanque para regarlas? Primero no va a llegar allá. Hay un principio de la lluvia, hay un principio de los cielos. El Señor separó las aguas de las aguas. Y hay un principio de que de los cielos viene la lluvia. Entonces Dios no necesita que el hombre la riegue. Si alguien dice, pues no la riego, Dios mismo la hace crecer. Es un principio de Dios. Entonces, la vida del ser humano está metida dentro de principios. Nosotros estamos dentro de los principios del Señor. Ahora, sigue diciendo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Elohim al hombre a imagen de Dios lo creó, macho y hembra. Igual, el hombre siempre va a querer estar en contra de los principios de Dios. ¿Qué ha hecho el hombre hoy? Dios formó al hombre y a la mujer. Y hay hombres que quieren estar fuera de lo que Dios creó y formó, y entonces el hombre se cambia el nombre, y aunque se cambie el nombre por nombre de mujer, para Dios ese es su nombre. Aunque se mande a operar los órganos, para Dios es su nombre. Aunque hable como mujer, es su nombre. Y cuando se muera, va a llegar a la presencia de Dios y lo va a llamar por el nombre de hombre, no de mujer.
O sea, así el hombre quiera cambiar, los principios de Dios no se van a quebrantar. El Señor dijo hombre y mujer, no fue hombre y hombre, hombre y mujer. Y el Señor llegó a decir, no es bueno que el hombre esté solo. Le hizo mujer. ¿Y qué dijo Adán? Esta sí es hueso de mis huesos, pertenece a él. Bien, entonces vemos todos estos principios que se dan. Ahora, un principio, con lo primero que hablé, este principio es una declaración, lo que Dios dice se da. O sea, principio tiene que ver con hablar, principio tiene que ver con declaración. De ahí vienen los principios de Dios. Pero también principio es una orden, que también tiene que ver con hablar. Y es lo siguiente, Génesis 2:16 que leí, dice, y ordenó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Aquí hay una orden que el Señor le dio, pero dentro de este principio, el Señor da dos principios más dentro de este. Principio que da vida y principio que da muerte. El principio de vida significa obediencia y principio de muerte significa desobediencia. El Señor no obligó al hombre, no dijo, aliméntense y crezcan y multiplíquense, sino que el Señor hizo al ser humano con esa decisión que todos nosotros podemos decidir buscar a Dios o no buscar a Dios. Porque desde el comienzo el Señor así hizo al ser humano. Le dijo, te voy a dar este principio. Si obedeces, tienes vida, pero si desobedeces, tienes muerte. Sabemos la conclusión de esto, que Adán y Eva se dejaron engañar y terminaron cayendo en la muerte. Ahora, todos nosotros estamos dentro de este principio sin saberlo, sin querer. Ahora, ¿cuál principio? Estamos dentro del principio de muerte. ¿Por qué razón? Porque Adán y Eva desobedecieron y su descendencia somos nosotros. Y su descendencia sigue también en nuestros hijos. Y todos los que nazcan, han nacido y nacerán, todos vamos a pasar por esta situación de muerte. ¿Por qué? Porque hubo ya un principio que Dios no quiso muerte. Dios le dijo, vida o muerte, escoja. Estamos metidos nosotros dentro de esto. Y es por esto que hay enfermedad, porque hubo un principio que el hombre decidió hacer. Bien, ahora, cuando alguien incumple un mandamiento, porque el Señor también dijo esto, te ordeno, significa te mando a que hagas esto, pero el hombre decidió desobedecer. Entonces, cuando alguien incumple un mandamiento está con el principio, cuando se incumple, cuando no se hace como el Señor dice, el hombre está metido entre un principio de muerte. Por eso el Señor les dio mandamientos para que de alguna forma fueran diferentes a los demás pueblos, porque los mandamientos se los dio fue al pueblo de Israel, y les dio mandamientos para que tuvieran de alguna forma sus días, estuvieran más sobre la tierra. Pero ya estaba el hombre declarado la muerte. Fíjese que Génesis, creo que Génesis capítulo 5, no recuerdo el pasaje, pensé que lo tenía por aquí. Génesis 5, el Señor dijo que se arrepentía de haber creado al hombre por causa de la maldad, pero vio en Noé agrado. Pero dijo el Señor, 120 años vivirá. Eso ya ahora ¿qué es eso de 120 años? Es un principio, no se puede pasar de los 120 años. Y si alguien por ahí le dice a usted, pues mi abuelita sí vivió 121 años, pues para que usted lo certifique, usted tiene que ser mayor, ¿verdad? Y ahí sí le decimos, bueno, pues sí, hay un testigo. ¿Cuántos tiene? 125, está bien, lo creemos. Nadie puede salir con ese cuento. Ajá. Entonces,
quien incumple un mandamiento está contra el principio dado por el Señor. Aunque el hombre desobedezca, el principio es obedecer al mandamiento. Ahora, el Señor dio los mandamientos, 10 mandamientos. La Biblia dice que Él los escribió. A Moisés los terminó partiendo al ver al pueblo en idolatría y se los volvió a dar. Pero los mandamientos fueron: no tendrán otros dioses delante de mí. Esto es un principio del Señor. Si alguien tiene un Dios fuera del Creador, está incumpliendo al mandamiento del Señor. Ahora, nosotros sabemos lo que dice la Biblia, que no hay más dioses, hay un solo Dios, pero el hombre, al tenerle o ponerle confianza en cualquier otro ser, objeto o cosa, sin darse cuenta, lo está haciendo un Dios, y no es que exista, sino por ponerle la confianza en ese ser. Por eso el Señor dice: no tengan otros dioses delante de mí. El Señor, les digo otra vez, Él sabe y sabía que no existían más, pero el Señor sabía que el pueblo de Israel venía de la esclavitud de Egipto, donde se acostumbraron por 400 años a creer en los dioses que tenían los egipcios. Por eso cuando los saca le dice: no tengan dioses, porque yo soy el único. Entonces, ponerle la confianza en otro ser se sale de los principios de Dios. Segundo, no te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Cuando alguien hace una imagen y dice esto es Dios, está haciendo lo mismo que el Señor le dijo: no hagan imagen, y cuando bajó Moisés vio un becerro de oro. Entonces, las excusas siempre de la persona que quiere llevarle la contraria al que le está diciendo la verdad, las excusas es: pero así como se tiene la foto de un ser familiar, pues así tenemos las imágenes. Así como se tienen las imágenes en los billetes, porque ahora se actualizaron. Como se tienen las imágenes en los billetes, y eso no es pecado, ¿verdad? Pero resulta que uno a los billetes no le dice Bolívar o Miranda, no le habla, no le rinde culto. Uno lo que hace es que quiere que se multiplique, pero no le está pidiendo los billetes. Y tampoco uno tiene fotos de familiares para pedirle a las fotos de los familiares. Entonces buscan la excusa para poder rendirle culto a las imágenes. Bien, y están incumpliendo el principio de Dios. Otro más: no tomarás el nombre de Dios en vano. El Señor se mostró con yo soy el que soy, y cuando el pueblo de Israel, fíjese hasta lo que llegó a caer el pueblo de Israel por no invocar el nombre del yo soy, porque era tan sagrado, que entonces le agregaron vocales para decirle Jehová o Jehová o Yahvé, y sin darse cuenta se cae en algo que está mal. Cuarto, acuérdate del día de reposo. Hoy nosotros entendemos que Jesús es el reposo, que nosotros descansamos en el Señor Jesús. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Esto es un principio de Dios. Quiere decir que si nosotros le faltamos, deshonramos a nuestros padres, estamos deshonrando y desobedeciendo a lo que Dios mandó que hiciéramos. Quiere decir que nosotros tenemos que respetar a nuestros padres, así nuestros padres se equivoquen, así cometan el error. Lo que tenemos que es orar. Bueno, no podemos faltarles el respeto a nuestros padres. Tenemos que darle gracias a nuestros padres. Tenemos que ayudar a nuestros padres, pero no podemos nosotros irrespetarlos. Dice: honra a tu padre. 6, no asesinarás. Eso es un principio. 7, no adulterarás. 8, no robarás. 9, no declararás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, no hablar mal ni decir cosas que no es. Y 10, no codiciarás. Bien. No me metí dentro de esto porque la enseñanza no está en estos mandamientos. La enseñanza está en otra cosa más que tiene que ver más que los mandamientos. Por eso lo pasé así nada más. Los principios de Dios, fíjese cómo dice: Dios dijo y se cumple.
Y eso que Dios dijo es un mandamiento que tiene que cumplirse porque es una declaración y no se puede quebrantar, y así la persona crea o no crea en eso que Dios dijo, está metido dentro de la luz, es un ser humano, es un hombre, es una mujer, está dentro de los principios de Dios, así crea o no crea, así no crea en Dios, pertenece a los principios de Dios por existir en la tierra. Entonces, lo que yo veo con esto es que los principios son declaraciones que se dan. Lo siguiente, un mandamiento es un principio y el hombre puede obedecerlo o no. Recuerden lo que les dije, Dios declaró y se dio porque Dios lo dijo. Esto no es para obedecerlo, esto es para vivirlo, porque ni siquiera es para creerlo, porque nosotros estamos dentro de lo que Dios creó. Hizo los cielos y nosotros lo vemos. Y así alguien no crea, está en los cielos. Pero un mandamiento, aunque tiene que ver con principios, porque Dios los dio, los mandamientos se pueden obedecer o desobedecer. Por eso el Señor le dijo los mandamientos, pero el hombre podía obedecerlos o desobedecerlos. Una promesa también es un principio, porque lo dio el Creador, pero algunos pueden rechazar la promesa que Dios está dando al ser humano. Por lo menos promesas que Dios dio. Génesis 12. Le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Esto es una promesa que el Señor le dio. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Esto es una promesa. Al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré. Esto es una promesa. Ahora, Abraham obedeció a esa promesa porque dice la Biblia que salió de Ur de los Caldeos y se fue a la tierra prometida. Pero si Abraham hubiese desobedecido a esa promesa, es un principio. Entonces lo que yo puedo ver es que hay principios que son declarados y hay principios que el hombre puede obedecerlos o desobedecerlos, pero cuando se mete dentro de esos principios, así sea un mandamiento o una promesa, quien se beneficia es a quien se lo dio. Amén. Un pacto es un principio. Dios hizo un pacto con Noé de no destruir la tierra, de la misma forma como con el diluvio. Dios hizo un pacto con el hombre enviando a Jesús. Génesis 3:15, desde ahí. Génesis 3:15 no es una promesa. Génesis 3:15 es un pacto, porque la promesa es algo que puede beneficiarse a la persona, pero si no la acepta o no la cree, no se cumple en la persona. Pero un pacto sí se va a cumplir. Pero aunque es un pacto, de alguna forma el hombre lo puede creer o no lo puede creer. La fe es un principio, porque la Biblia dice que el autor y consumador de la fe es Jesucristo, el autor de la fe. Ahora, aunque es un principio, la persona puede no creer, porque la fe significa esperar en Dios. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero algunas personas tienen fe o no tienen fe. Algunos tienen fe en las cosas, algunos tienen fe en los hombres, algunos le tienen fe a la medicina, algunos le tienen fe al médico, y esta fe no es fe de Dios, porque la fe es solamente quien promete y cumple, y el único que promete y cumple es quien dio la palabra, Jesús. Mientras que la medicina a mí no me prometió. El médico es el que me la está recetando, pero eso no es fe. Entonces no podemos tenerle fe a las cosas ni a los objetos, debemos tenerle fe en Dios. Fe es un principio, pero se puede creer o no creer. Bien. Lo siguiente entonces, la declaración es un principio y quien quiera creer al hombre se cumple. Y es lo siguiente, nosotros estamos metidos dentro de los principios de Dios. Recuerden que Dios le dijo en Génesis 2, 16 y 17,
Si obedece, vida. Pero si desobedece, muerte. Dios dio dos principios, principio de vida y principio para muerte. Pero ¿cuál tomó el hombre y que nos está afectando a nosotros? El principio de la muerte. Ahora, los principios no se pueden cambiar. Y alguien dirá, entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿En quién estamos esperando si no vamos a morir? ¿Qué hizo Dios? Dios no podía anular esa palabra porque ya Dios dijo, si desobedecen, mueren. Dios no podía decir ahora, ay, si Dios fuera como el ser humano, ¿cómo sería si nosotros tuviéramos ese poder que Dios dio o que Dios tiene de decidir vida por obediencia y muerte por desobediencia? Si lo miramos desde el punto de vista humano, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con usted? Si usted ve que alguien faltó y por desobediencia, muerte, ¿qué haría usted? Piense en un momento, ¿qué haría usted? Usted diría, vamos a darle una oportunidad. ¿Verdad que sí? Eso haríamos nosotros, porque nosotros somos seres humanos y nosotros faltamos a ese principio que Dios dio, pero Dios dijo, desobediencia, muerte. Es un principio, es una declaración que no puede Dios quitarla. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús para poder ayudarnos? No eliminando la palabra muerte, envió a Jesús. La Biblia dice que envió y nació de mujer. Y Jesús, cuando estaba con los discípulos, cuando estaba más bien con Marta y María, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero le dijo Juan 11:25, quien cree en mí, quien cree en quién, en Jesucristo, aunque está declarado muerto por el pecado, vivirá. O sea, el Señor, si el Señor hubiese dicho, envío a Jesús a la tierra, el Padre, envío a Jesús a la tierra, y el que crea en Jesús no se muere. Dios podía hacerlo así, pero entonces, ¿qué pasaba con eso? Que Dios hubiese dicho, hubiese permitido que naciera en esos tiempos el Mesías, y la muerte entonces pasaba por encima de lo que el Señor había dicho, de desobediencia a muerte. Dios no sería Dios, porque Dios estaría incumpliendo una palabra que Él mismo declaró. Un principio, desobediencia es muerte. Entonces vuelvo y les digo, lo que el Señor hizo fue, el que crea en Jesús, crea, está condenado a muerte, pero crea, se muere por creer en Jesús, resucita, tiene vida. Ahora la vida la tenemos otra vez por creer en Jesucristo, pero tenemos que morir. Todos tenemos que pasar por ese proceso no agradable. Tal vez alguien muera, porque aquí en la tierra hemos visto esto, nos hemos enterado. Que alguien muera y ora y resucita. Pero esa no es la vida eterna, porque después se vuelve a morir. La vida eterna es que cuando llegue el momento final de la muerte y Jesús vuelva por la iglesia, los que murieron creyendo en Jesucristo, se cumple el principio de resurrección, porque estamos creyendo en Jesucristo. Amén. Entonces, gracias a Dios por nuestro Señor Jesús, no incumplimos el principio, sino que ahora estamos agarrados de otro principio que Dios dio. Si creemos en Jesús hay vida, y gracias a Dios por esto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos dentro de este proceso, nacer, vivir años, 120 años, y luego la muerte. ¿Cuántos aspiran vivir 120 años? ¿Y la eternidad? La eternidad sí. Y 120 años si el Señor quiere que los viva, pero que tengan fuerzas.
pero que no haga estorbo y dice, ay, ¿para dónde lo mandamos? Ya nos está trancando. Quiere decir esto que lo que el Señor está haciendo con esto de la oportunidad y el principio de la resurrección, el principio de creer en Jesús, está en el perdón de Dios. En esa oportunidad que el Señor le está dando a todos los seres humanos, nos da a todos nosotros ese principio de perdón. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por eso le estoy diciendo, nosotros nacemos y tenemos etapas y muchos años, y gloria a Dios por los muchos años que nos va a dar el Señor y tenemos y los que tenemos hoy, y que podemos decir feliz cumpleaños y te deseamos a ti. Y uno dice, ay, cada día más viejito, ¿no? Pero estamos en ese proceso, pero resulta lo siguiente, sobre nosotros, mientras estemos en la tierra, estamos metidos dentro del principio de la muerte, aunque creamos en el Señor Jesucristo y hay una esperanza de resurrección, pero estamos metidos dentro de eso. Y este principio que afecta al ser humano, que causa enfermedad, porque esto causa divorcios, causa situaciones, o sea, nosotros estamos metidos dentro de todos los problemas que puedan venir, y aún siendo cristianos también nos enfermamos, ¿verdad? Aún siendo cristianos también tenemos problemas, aún siendo cristianos también tenemos problemas con los hijos, aún siendo cristianos también hay divorcios, separaciones, o sea, ocurren muchas cosas dentro de todos los seres humanos. Ahora, ¿por qué razón pasa esto? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Bien, mire lo que dice aquí. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no está siendo burlado. En otras versiones dice, Dios no puede ser burlado. Pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Fíjese bien lo que dice. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. ¿Recuerdan lo que dice Génesis? Y el Señor dijo, produzca la tierra hierbas, frutos, por sí solo. ¿Por qué? Porque es un principio que Dios dijo que se iba a crecer la semilla por sí sola. Y así el hombre, quiera, crea o no, la semilla crece. Sembramos y crece una semilla. La reguemos o no, va a crecer la semilla. Dios va a hacer algo. Ahora, nosotros los seres humanos ignoramos que estamos sembrando. Y es un principio. Todo lo que se siembra va a crecer. Usted crea o no, ignórelo o no, va a crecer. Y va a crecer en uno lo que uno haga. Porque es un principio de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Dios no puede ser burlado. Tal vez nosotros le preguntemos al Señor, Señor, pero yo no hice esto. Señor, algo, ¿sabe qué está pasando hoy en nosotros? Que nosotros hoy estamos cosechando. Y alguien diga, pero yo no he sembrado. Sí, usted sembró. Y usted no supo, pero creció. Hoy nosotros somos resultados de algo que sembramos. Hoy nosotros somos resultados de algo que hicimos en un pasado. Y nosotros ignoramos que sembramos. Cuando alguien
se burla de una persona siendo niño, humilla, hoy dicen el bullying, cuando alguien hace eso, él va a crecer y ya lleva una semillita de humillar a alguien. Y el mundo da vueltas, es el dicho que nosotros decimos, el mundo da vueltas, la tierra es redonda, ¿verdad? Y crece. Y después se le vuelve un problema y dice, pero ¿por qué me pasan a mí las cosas? Bueno, usted se burló, usted humilló, y en usted está creciendo eso. Mire, yo hace tiempo, no recuerdo cómo fue, a mí me pasó, pero también en otras personas. Yo escuché de alguien, una mujer que se burlaba de un niño. ¡Ay, ese niño tan cabezón! ¡Ay, mire ese niño! Ella también fue mamá después, y su niñito le salió cabezoncito, porque sembró. ¡Ay, que mire aquel niñito como es, tan feíto! O sea, lo que quiere decir es, no nos burlemos de nadie, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que pasa es que como uno aprende a golpes, y lo que pasa es que como uno aprende con las experiencias de los golpes, y uno dice, uy, no, yo no vuelvo a cometer ese error. Pero piense usted qué tantas cosas no hizo, maldijo, actuó con alguien, y después hoy está viviendo cosechas, porque sembró algo en alguien. Alguien puede hoy engañar a otro y estafarlo. No pasará mucho tiempo y lo van a robar también. Porque de que le pasa, le pasa. Por eso dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra se cosecha. ¿Por qué razón? Porque es un principio declarado de Dios y lo que Dios dice se cumple, quiera o no, crea o no. Si usted llegó a participar cuando se es joven, no todos los jóvenes, porque no todos los jóvenes les pasa, a los jóvenes los buscan mucho los homosexuales y les compran ropa y bueno, y los brindan lo que sea. ¿Qué puede pasar? Este joven que participó con homosexuales, sin darse cuenta, tal vez él no se volvió homosexual, creció y se casó, bien, pero hoy una cosecha. Su hijo después le va a salir con cosas raras y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué mi hijo salió con esto? Usted participó de algo que sembró en un pasado. Entonces, así hay muchísimas cosas que nosotros podemos decir, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto a mí? ¿Y por qué me está pasando? Bueno, la única forma de que no nos hubiera pasado cosas a nosotros es que nosotros hubiéramos nacido sin pecado y no hubiera ocurrido la contaminación. Pero nosotros hoy somos consecuencia de cosas del pasado, que tal vez nuestros padres hicieron, que tal vez participaron nuestros abuelos, que tal vez nuestros antepasados les ocurrió y siguió en sus hijos y siguió, y alguno dice, pero ¿por qué este salió así? Y el inocente es por algo que ocurrió en un pasado que lo marcó. Entonces, lo que el hombre siempre cosecha. Si uno hace algo contra alguien, tal vez a usted aparentemente no le va a pasar nada, pero usted va a tener hijos, nietos, y por no cortar va a transmitirse. El Señor dijo que lo que Él dice no se puede quebrantar. Una declaración es una ley, es un mandamiento. Las leyes se cumplen. Y todo lo que el hombre, lo que Dios dijo, sea la luz, se tiene que dar porque Dios lo dijo. Principios. Vuelvo entonces al punto de la muerte. Nosotros estamos dentro de los principios de la muerte. Claro, tenemos el principio de la vida que se llama Jesucristo. Y esa es la esperanza. Y eso es lo que nos ha ayudado a todos nosotros a librarnos de tantas cosas. Y hemos cortado.
Porque ¿qué es lo que ocurre cuando usted descubre algo de su vida que usted lo estuvo afectando? Usted de una vez le pido perdón al Señor en el nombre de Jesucristo, y como Jesucristo fue el que dijo, quien cree en mí, aunque muera, vive, por yo creer en Jesús, eso que yo hice, eso que yo marqué, eso que yo declaré con mis acciones o declaré con palabras, y se va a repetir, se va a cumplir. Entonces uno le pregunta, yo por lo menos de esta enseñanza le pregunté al Señor. Como les dije, hace 2 años creo yo tengo que el Señor me habla de principios, y ya prediqué una palabra que se llamó la palabra es irrevocable, que tenía que ver con principios, pero esa no era la enseñanza. Entonces yo le dije, Señor, hábleme de la enseñanza. Y por preguntar el Señor me respondió. Ahora, ¿cómo me habló el Señor? Como ustedes saben cómo me habla el Señor. ¿Cómo es que me habla el Señor? Yo le dije, Señor, hábleme de los principios, pero yo no le dije de los principios míos, sino de la enseñanza, y el Señor me habló de mí. Dije yo, ay, Señor. Yo tuve un sueño esta semana, tuve varios sueños. En un sueño, yo me conseguí a una mujer de mi edad, y ella me saludó y me dijo, hola, pastor. Y entonces yo me acerqué y me dice, ¿usted no me conoce? Le digo, yo no sé quién es, no recuerdo. Pero después me la volví a conseguir en el mismo sueño, como si fuese otro día, y me nombró por el apodo que me tenían cuando yo tenía 18 años, que no se los voy a decir. Un apodo que me pusieron los muchachos. ¿Sabe que eso los muchachos siempre son así, no? Entonces ella me llamó por ese nombre, pero la vi jovencita. En la primera parte estaba como mi edad y no la conocí. En el segundo sueño me llamó por el apodo y la vi jovencita y supe quién era. Tenía yo 19 años más o menos. Fui novio de esa muchacha. No había conocido a mi esposa, menos mal. Y entonces yo solamente hablé con ella, pero yo me desperté y yo dije, ¿pero qué tiene que ver ese sueño? ¿Por qué yo soñé con ella? Y no es de San Antonio la muchacha. ¿Por qué yo soñé con ella? Y cuando la vi joven fue que me acordé. Entonces me acordé que yo presté servicio militar en Caracas, en el hospital militar. Menos mal que fue hace tiempo y no fue ahorita. Si no estuviera complicado. Y entonces, esta joven, en ese tiempo, que era una joven como yo, era menor que yo me hice novio de esa muchacha, y yo recuerdo que ella me dijo a mí, cuando estaba de novio, me dijo, présteme un pañuelo. Yo no sé si todavía andan con ese cuento hoy. Entonces yo lo presté, y me dije, o se lo presté o se lo di, yo no sé cómo fue. Ella me dijo, ay, esta relación no va a durar porque usted me dio el pañuelo. Y yo, bueno, pero por eso no fue, porque eso es una superstición. Lo que ocurrió fue que yo me enteré que ella antes había sido novia de alguien que estaba en el hospital, hospitalizado, enfermo, era alguien inválido, era un muchacho militar, porque como yo estaba prestando servicio en el hospital militar, entonces allá van las personas militares, normalmente los militares, enfermos o muchas razones. Cuando yo me entero que ella es novia o fue novia de ese muchacho militar, yo le dije a ella que no siguiéramos con esa relación porque me sentí mal. O sea, de ese tiempo, gracias a Dios, tenía buenos sentimientos. Le dije yo, mire, mejor no sigamos. O sea, yo me sentí mal de que le fuera a quitar la novia a él, que él estaba ahí enfermo y yo por ahí de galán. Entonces yo dije, no. Entonces yo no sé qué pasó, porque yo no recuerdo qué pasó con esa relación. Yo no sé si fue que yo le prometí algo. Yo no sé si fue que ella me maldijo o ella hizo algo,
Yo no sé qué ocurrió, pero algo ocurrió en esa fecha y que hoy, cuando yo le pregunto al Señor en esta semana, Señor, hábleme de los sueños, no de los sueños, hábleme de la enseñanza, hábleme del principio, el Señor me lleva a eso. Digo yo, ¿pero qué tiene que ver eso? O sea, algo de ese tiempo está marcándome hoy y yo no sé qué, pero me está marcando. Y así hubo otro sueño con otra joven también. Y entonces dije yo, y con esa joven sí fue diferente. Y entonces yo dije, volví a soñar al otro día y yo dije, Dios mío, algo pasó con esta otra muchacha. Que con esa otra muchacha sí yo creo que yo dije palabras, con la otra no sé qué pasaría. Pero entonces está afectando. Entonces uno dice, ¿cómo lo puede uno afectar algo que uno hizo antes, hablando? Por eso es que uno tiene que tener cuidado. Si usted se pone a prometerle a alguien, hasta que nos moramos la voy a querer, bueno, eso se prometen de novios, bueno, pues cásese con ella. Pero resulta que si no se casó con esa, hay una palabra que está trancada por allá y que usted va a sentirse que esta mujer le va a decir, pero ¿por qué usted me es infiel? ¿Por qué usted es como raro? ¿Por qué usted no es así? Porque es que usted se declaró, dio una palabra y se ató con una palabra y hoy está queriendo tener algo bien, pero hubo algo que usted declaró. Y así hay muchas cosas que le pueden estar pasando a uno, por eso es que uno tiene que tener cuidado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a pedirle al Señor que nos perdone y que queremos romper eso que se volvió una ley, eso que se volvió un principio, eso que nos está afectando hoy. Tal vez usted diga, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué me meto en problemas? ¿O por qué hago esto? ¿O por qué soy explosivo? ¿O por qué algo del pasado se volvió un principio de muerte? Y esto no va a dejar avanzar al ser humano, nos va a trancar. Yo sé que el Espíritu Santo les está recordando a todos, porque sé que es así, les está recordando algo de su vida. Pero usted tiene que pedirle al Señor, muéstrame, Señor, ¿qué hice yo de niño que yo desconozca, pero hoy me está afectando y yo no sé por qué me está pasando estas cosas a mí? Lo que vamos a decir es, perdón, Señor, porque el perdón rompe toda tranca. El perdón va a romper cuando yo reconozco y digo, Señor, perdóname, tal vez me he comportado de esa manera, tal vez tengo esta forma con esta persona de ser y desconocía algo que es un principio que yo mismo sembré. Y recuerden, se cosecha porque lo que el hombre siembra, se cosecha. Hoy nosotros estamos recogiendo frutos, pero tal vez frutos malos. Frutos no frutos buenos, sino frutos malos que tal vez alguna palabra, porque el Señor sabe qué usted dijo, qué usted declaró, qué usted se dijo en su pasado. Tal vez usted cuando era joven, jovencito, los mayores, tal vez se dijo, ya los ricos están completos, ¿para qué? Y diga, uy, pero todavía yo bregando para comer. Y eso no es por el gobierno, ¿no? O sea, diciéndolo con respecto a la vida de cada persona. Eso ya es muy aparte. El gobierno es otra cosa. Pero sí algo que esté afectando. Y uno diga, pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué recibo plata y se me va? Algo, hay una maldición del pasado. Hay algo que se sembró. Hay algo que se dijo. Pero vamos a romper hoy. Vamos a romper con todas estas trancas del diablo y la vamos a anular en el que da la vida, el principio de vida que se llama Jesucristo. Amén. Los invito a que se levanten, vamos a orar, vamos a romper eso, porque hoy es una noche de liberación.
Hoy es una noche de sanidad. Algo está marcando mi presente, que es por un pasado que desconozco, pero que está marcando. Ya no más, ya no más, ya no más. Tenemos que ser libres de esto. Un nuevo inicio nos ofrece. Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor. Constante amor. Llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos, constante amor, constante amor. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos. Caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Tu amor no se